Bueno, yo creo que ahorita estamos en esta fase de el conocimiento donde todo ocurre muy rápidamente. Ya se ha visto en diferentes tipos de transformaciones. La revolución industrial, que tomó curso desde 1780 hasta 1850, la primera de ellas, y ahorita pues lo que tenemos que se viene, y lo hemos visto pues en estas presentaciones, un cambio disruptivo en la forma como las industrias abordan sus problemas. Entre Dile, un poco para hablarles sobre lo que es nuestra empresa, nosotros hemos venido trabajando la ciencia de datos desde una perspectiva netamente eh, enfocada en la información que se ha recopilado en los últimos 10, 20 años de instituciones muy grandes, pero también hemos trabajado con instituciones pequeñas que llevan en el mercado 2, 3 años. Hemos tenido una muy buena experiencia, nos ha ido muy bien con las predicciones que hemos desarrollado. El mercado de inteligencia artificial es algo que está empezando y pues en ese ámbito yo he comenzado a estudiar un poco más sobre la industria de los seguros. Me he encontrado con este tipo de feedback, ¿cierto? Sobre Dan Ariely, donde nos vemos enfrente de procesos que la industria ya tiene que cambiar porque la era digital se viene con otro tipo de necesidades. Y este tipo de necesidades pues han traído el surgimiento de compañías como Lemonade, una compañía que comenzó en solo 48 horas, cerró casi 1.600 pólizas en el área de Manhattan, que ahora se está expandiendo a otras ciudades de Estados Unidos y que de una manera muy sencilla están asegurando a las personas a unos costos que uno dice, bueno, ¿cuándo la industria de los seguros iba a llegar a pensar que una persona de Manhattan que puede adquirir un seguro $1.000, $2.000 al mes puede llegar a tenerlo por 25 o $5, ¿no? Entre eso, pues nos estamos dando cuenta que también la curva de aprendizaje es mucho más corta, mucho más rápida. Hay una transformación digital social que está apalancando la otra transformación tecnológica de la industria, y eso nos lleva pues que hay unas personas que quedan en este punto, ¿no? En el punto donde no están al tamaño o a la medida, ¿no? Yo creo que en los retos uno debe entrenarse, ¿cierto? Y pues entrenarse también es contextualizarse, ¿no? Ahorita las redes sociales nos permiten generar contextos en segundos. Sobre Machine Learning, yo no voy a explicar mucho los detalles de Machine Learning, hay diferentes técnicas que uno puede utilizar para procesar la información. Más que todo, el Machine Learning significa predecir y entender esas predicciones, ¿cierto? Si yo voy a ver un cliente que va a desertar en los próximos 30 días, para mí no es tan importante saber esa persona, lo importante es que yo esté preparado a nivel estratégico y a nivel de la fortaleza, la fuerza de ventas para poder afrontar esas necesidades actuales. Nosotros hicimos un ejercicio en México con una de las aseguradoras más grandes, con GNP, donde estuvimos analizando una base de datos sobre 500.000 usuarios, donde básicamente el reto de la organización era predecir quiénes de ellos iban a utilizar una póliza o no en los próximos 60, 90 días. Entre ese proceso, nosotros descubrimos que lo primero que hay que hacer es entender la información. La información es el core que tienen las organizaciones actualmente para poder hacerle frente a esta curva de aprendizaje en transformación digital. Y muchos de las empresas que actualmente trabajan con inteligencia artificial se están concentrando en entrar de una vez al machine learning con lo que ya hay, ¿no? Pero es muy importante entender cuál es la información y de dónde viene para nosotros poder realmente aplicar la ciencia de los datos. Eso es lo que requiere el Machine Learning. Una vez que yo entiendo todos los contextos de la información, puedo escalar la solución. Y ahí es donde el Machine Learning y la automatización juega un papel muy importante en los procesos de la apificación o de vincularme a la nube o de generar transparencia en los procesos. Este es un ejercicio que nosotros, bueno, este es un acceso a la plataforma. Nuestra plataforma es muy rudimentaria, está en este momento en desarrollo, llevamos 1 año y medio en el mercado. Nos hemos concentrado más que todo en entender realmente la información y que esa información sea un output que nuestros clientes puedan realmente utilizar en una estrategia de mercado y ventas. Aquí vemos cómo nosotros seleccionamos algo que se llaman las variables más importantes. En estas variables más importantes, nosotros no solamente tenemos un 95% de efectividad en la predicción, sino que tenemos un mapa realmente de qué es lo que la persona que en su probabilidad de utilizar o no esa póliza está afectando, ¿no? En este caso tenemos la primera línea donde estamos mostrando
infantes de 0 a 2 años. Tenemos también el número de adultos, está influyendo en esa adquisición de póliza. En el mes 2 cambia la información, cambian los datos. Obviamente estamos hablando de datos demográficos de masas, ¿no? En ese mes 2 tenemos un infante de los 3 a los 5 años, generan una alta probabilidad en que la persona adquiera o no esa póliza. De resto también tenemos otra información. Toda esta información está correlacionada entre ella misma. Y eso es lo que nosotros hacemos dentro de todo el proceso de ciencia de datos, encontrar esas correlaciones y entregarle a la organización una estrategia que sea lo suficientemente efectiva para que comiencen con un despliegue de nuevos productos. En este caso, nosotros les dijimos a ellos, bueno, enfóquense con familias que tengan hijos menores a 3 años, sean propietarios de un bien, en especial los carros. En la diapositiva anterior, en las anteriores, teníamos que el tener o no un vehículo era importante para adquirir esas pólizas, y adicionalmente el sector geográfico. El sector geográfico juega un papel muy importante en todas las dinámicas sociales, obviamente pues por las estratificaciones, la temperatura, el clima. Pero ahí no nos debemos de quedar. Una cosa es decirle, y bueno, eso lo aprendimos, a nuestros clientes decimos, esto es lo que ustedes tienen que hacer, y en este caso, pues queríamos influir en 85.000 personas con esa estrategia. Pero, ¿qué realmente se puede hacer después? ¿Y qué pasa con, listo, tenemos 85.000 personas que podemos influir, pero hay un resto de 415.000 que nosotros todavía no tenemos en el mapa? Y sobre eso, pues nosotros empezamos a desarrollar mucha más tecnología. En el último año nosotros hemos estado trabajando también con pólizas de vehículos. Nos dimos cuenta de que en México, dentro de esta misma base de datos, pues había un gran potencial en el mercado de los seguros de los vehículos. 3 de cada vehículos solo están asegurados en México. Eso es un dato del 2018 iniciando. Creemos ahorita que puede haber aumentado a 4 o 5 igualmente. Es el 50% el que no está asegurado, ¿cierto? Y hay un reto porque los servicios que en este momento prestan las aseguradoras deben de estar enfocados a dinamizar este tipo de problemáticas de una manera que sea natural, que la persona ni siquiera tenga que entrar dentro de una propuesta comercial o a hablar sobre cosas que realmente a ellos no les importa, ¿no? Para esto comenzamos con un proceso de detectar, empezar a utilizar lo que ya el Machine Learning nos da para involucrar más al usuario final. En este caso, pues vemos un accidente aparatoso. Es muy importante identificar este tipo de accidentes en tiempo real. Y creo que ahorita la transformación digital se está dando en torno hacia qué tanto yo puedo monitorear a mis usuarios en el mismo momento. En este caso, podemos saber en tiempo real qué persona se accidentó y además en el futuro podríamos medir cuál es la dimensión de ese accidente. Las abolladuras de los carros. Hay una empresa española, se llama Vedeo. Ellos a través de visión artificial pueden identificar los diferentes tipos de abolladuras que un accidente de estos puede generar y generar también pues como un proceso automatizado de llevar el carro al taller y que el taller ya le entregue al usuario final la recomendación. Todo esto viene con un cambio de paradigma en el hardware y en el software. NVIDIA es una de las compañías que pasó de vender $800 millones al año en 3 años a llegar a $2.8 billones. Cambiaron toda su estrategia. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero NVIDIA es una compañía, bueno, y en mis años de joven, yo jugaba mucho, empecé como gamer, compraba la nueva tarjeta gráfica para tener mejores prestaciones en los juegos. Ahorita es algo que ha avanzado a tanta dimensión que con esta sola tarjeta ya Tesla está haciendo todo su proceso de automatización en automóviles. Y esto es solo el comienzo. Todo esto es una carrera que va a empezar a dinamizarse a medida de que las industrias, como la industria de seguros, como la industria financiera, empiece a adoptar las tecnologías emergentes de una manera rápida. Creo que, y me impresiona mucho hablar con aseguradoras, nuestro mayor portafolio de clientes está en la banca, pero es el mismo problema. Nos enfrentamos a que las empresas actualmente no pueden hacer una transición tan rápida a este tipo de tecnologías por su diferente composición en la compañía. Pero es importante que este tipo de cosas empiecen a entrar dentro de otra forma de ver los procesos en la industria de los seguros, en especial la topología. La topología es muy importante porque nos dice qué relaciones específicas puedo empezar a monitorear para extraer información
que sea una representación comercial de lo que realmente yo como aseguradora o yo como banco le quiero transmitir a cada uno de los usuarios. Y hay muchas dinámicas que influyen dentro de este tipo de procesos. Sin embargo, pues tenemos algo supremamente importante y que todas las compañías en este momento tienen que trabajar, y es el legacy. Cuando nosotros enfrentamos un problema, decimos, bueno, quiero aplicar Machine Learning, pero ¿cómo realmente lo puedo aplicar? ¿Cuáles son los datos que existen? ¿Dónde están esos datos? ¿Cómo la compañía en su historia de desarrollo compuso ese legacy que en este momento tiene que cambiar? Porque no hay de otro. La gente cree que podemos de pronto adaptar. Hemos hablado con muchos directores de tecnología donde nos dicen, mira, yo con las APIs puedo integrar un legacy de manera mucho más rápido, pero cuando ya vas al trasfondo de los problemas, te das cuenta de que los datos no están organizados y que esos datos provienen de algo que la compañía construyó con base y pues como con una muy fuerte convicción de que los pasos que estaban haciendo eran los correctos. El problema es que eso cambió hace 5 años. Realmente cambió hace 10 años con la llegada de la nube, ¿no? Los primeros drafts de nubes que hizo Google, que hizo Azure y IBM. Algo muy importante que he analizado también dentro de las transformaciones que hay en la industria es la forma en cómo empresas como Alibaba han afrontado este problema del traspaso de legacy. ¿Hay sonido? Vino el segundo director de One of Warmer y yo le dije, bueno, mire, de pronto yo soy más grande que usted. Dijo, usted nunca va a ser más grande que yo. Yo le apuesto que yo voy a ser más grande en 10 años, que yo voy a ser más grande que Walmart. Y usted quiere, porque si usted quiere, pero si usted quiere 10,000 clientes, usted tiene que construir nuevas bodegas, etcétera. Y es real. Nosotros lo hemos ya experimentado dentro de los ejercicios que hemos hecho con otro tipo de clientes. Hay un problema que actualmente las industrias tienen que solucionar, las grandes, que tienen grandes cantidades de personas, y es que hacer estas transiciones no las pueden hacer de la noche a la mañana, por un tema que es la regulación, por un tema que también que son los diferentes estructuras o arquitecturas que han construido en el tiempo. Jack Ma pasó a ser el segundo retailer en el mundo con una estrategia que Jack Ma dijo, esto es lo que hay que hacer, hay que plataformizar todo, hay que ponerlo digital y obviamente pues tengo que utilizar la menor cantidad de recurso humano para hacerlo, porque el recurso humano cuando no es calificado se convierte en una carga. En esa transición pues nosotros tenemos una forma como seres humanos de afrontar los problemas. Una es la visión iterativa. La visión iterativa nos dice que, como lo ven en la industria de los cohetes, durante más de 60 años los cohetes tuvieron la misma forma, las mismas características. Las personas que estaban en esta industria estaban enfocadas más que todo en escalar la potencia de los motores, de los cohetes, y adicionalmente pues tratar con problemas de escala mundial como lo es una guerra nuclear. Y sobre eso pues los gobiernos llegaron a enfrentar este tipo de soluciones invirtiendo cada vez más en esta tecnología, pero no estaban solucionando el problema real, el problema que se requiere para que, obviamente nosotros ya ahorita somos una especie que se aproxima a ser exoplanetaria, y en ese caso pues necesitábamos soluciones que fueran mucho más dinámicas, mucho más flexibles, necesitábamos ahorrar en combustible, necesitábamos ahorrar en los costos de la construcción de estos grandes cohetes y adicionalmente optimizar cómo el mensaje es entregado a las personas. Durante mucho tiempo la industria aeroespacial tuvo un problema de no saber comunicar por qué es importante nosotros estar en la Luna, por qué es importante esos procesos de la Luna volverlos en un scan de electromagnetismo, que eso es uno de los subproductos que ha tenido esta industria y que ha sido muy importante para el ser humano. Y acá pues Elon Musk en solo 14 años logra reutilizar un cohete, logra bajar los costos casi un 70% de la entrada del ser humano al espacio.
Y esa es una visión disruptiva. Cuando tú cortas un proceso y dices, yo no puedo seguir con esto, tengo que cambiar ya, porque si no cambio ya, lo que va a pasar es que, pues, y eso se ve, la industria empieza a tener, o las grandes compañías comienzan a bajar sus números. Para esto es muy importante que las industrias ahorita piensen en la ciencia de los datos desde un punto de vista de personal, contratar personas, contratar científicos de datos que realmente sean capaces de esa información que ya existe, modelarla, optimizarla, generar herramientas mucho más eficientes en el procesamiento analítico predictivo. Recordemos que Machine Learning es predecir y entender. Más de ahí, pues tenemos visión artificial, tenemos otras aplicaciones, pero ese es el core. Y sobre ese core, Colombia ahorita tiene un reto muy importante porque no hay científicos de datos. Nosotros ahorita estamos en un proceso de contratación, creo que es un problema que compartimos con ustedes cuando vamos a trabajar con un problema de predicción. No hay quien contratar acá que haya tenido experiencia en este tipo de implementaciones y que realmente me pueda a mí acortar esa curva de aprendizaje, porque pues para eso es que hacemos este tipo de nuevos contratos. Y esto tiene que ir ligado intrínsecamente con la psicología del comportamiento. En este caso de Lemonade, en Manhattan, una de las razones por las que ellos tuvieron tanto éxito es porque entendieron cuáles eran los diferentes comportamientos de las personas. Y adicionalmente, tuvieron la capacidad técnicamente de modificar ese producto rápido para que se ajustara a esas necesidades. Y es tan importante porque acá en Colombia ustedes han tenido la experiencia de lanzar muchos productos y muchos de ellos no funcionan, algunos sí. Es normal, pero no podemos acostumbrarnos en que es un tema que siempre va a ser así. Cada vez más la industria está avanzando en esa curva de digitalización y cada vez más pues, va a exigirnos a nosotros estar al paso de esa competencia. Pero también hablamos de otras tecnologías, ¿no?, que son importantes y que están ligadas con inteligencia artificial. Al final de cuentas, dentro del recorrido que nosotros tenemos a nivel técnico con este tipo de propuestas, nos damos cuenta de que todo va más enfocado hacia la matemática, ¿no? La matemática es una herramienta que el ser humano empezó a descubrir porque necesitaba entender mejor su entorno y entenderlo de una manera distinta, ¿no? Y esa manera distinta nos ha llevado a avances tecnológicos muy altos. En realidad, este planeta Tierra nunca ha tenido una disrupción en su entorno como la que ha habido en los últimos 200 años. A nivel industrial nosotros literalmente generamos un ecosistema enfocado en el ser humano y nos olvidamos del entorno. En este momento ya estamos volviendo a diferentes tipos de herramientas que naturalmente, blockchain es un algoritmo que en su naturaleza surgió de las estrategias evolutivas, ¿cierto? Estrategias evolutivas que nosotros tomamos de la naturaleza para poder resolver problemas. Al final de cuentas todo es natural. Pero no se trata solamente de criptomonedas o de lo que tú puedas hacer a nivel de transacción con blockchain. Es más que todo las utilizaciones que uno puede encontrar en la industria y que pueden desembocar también pues, en sistemas de identidad instantáneos. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos visión artificial, donde esa visión artificial genera unos patrones de datos y esos patrones de datos los utilizamos para robustecer nuestra visión analítica de los problemas. Acá pues hay un reto muy grande en que esto sea instantáneo, en que las personas realmente se vinculen con los productos desde el momento en que cogen la aplicación, observan cuál es el producto que ellos quieren escoger y generan un insight inmediato tanto para la organización que está ofreciendo el producto como para ellos como usuarios de los productos. Adicionalmente, tenemos nuevos retos técnicos. Y nosotros, Dile, tenemos un criptógrafo cuántico que nos ayuda pues, a entender mucho mejor la información desde el punto de vista de lo que va a venir en los próximos 5 o 10 años. Y en ese aspecto es demasiado importante que haya una vinculación directa con la nube. Al final de cuentas, los que van a administrar la criptografía, las máquinas cuánticas, son Google, son Amazon, son IBM, son compañías que tienen los recursos para comprar estas máquinas. En uno de los ejercicios más importantes que se puede hacer con criptografía cuántica es eso que antes yo estaba tratando de asegurar mediante un código, ya lo estoy asegurando con un fotón. El fotón es inhackeable, hasta donde sabemos, porque va de un lado a otro y además es luz, ¿no?
cómo hackear la luz. Esa es la pregunta que se hacen ahorita los criptógrafos cuánticos. Y eso es el ejercicio que generalmente tú te encuentras en los archivos, en artículos de investigación. Para eso, pues tenemos que estar preparados porque en el 2030 van a haber diferentes transiciones que van a dar la industria, ¿cierto? Y esas transiciones van a ser muy parecidas al caso de Jack Ma. Para convertirse en el segundo retailer del mundo, pues él tuvo que mirar las cosas desde un enfoque distinto. Y la disrupción ocurre cuando nosotros dejamos lo que hay atrás y eso que cuando uno deja atrás pues tiene un costo grande. Yo a veces lo comparo mucho con las relaciones humanas, ¿cierto? Cuando uno termina una relación, cuando algún familiar muere. Esos son eventos que rompen con el estilo de vida que yo tengo. Y las industrias, especialmente la industria financiera, ha sido, y las grandes, pues por las mismas razones que hemos hablado y que todos conocemos, ha parado de hacer este tipo de disrupciones. Yo recuerdo cuando estaba Conavi en Colombia. Conavi era de los pocos productos que te facilitaban a ti ir a un banco y salir en 5 minutos depositando un cheque. Generalmente en los otros bancos que había, pues tú estabas casi media hora esperando que la persona digitara, esperando que ellos pasaran el cheque por una máquina, generando el nuevo producto. Ya actualmente eso está en un celular, ¿cierto? Después vamos a tener diferentes tipos de aplicaciones, como Alexa, que con Union Credit saca un producto donde tú puedes hacer transacciones, transferencias solo con la voz, ¿no? Es más, en mi aplicación de Santander México tengo acceso por huella dactilar y por voz a todos mis productos. Y eso es lo que va a seguir aumentando y diversificándose, ¿no? Muy posiblemente tengamos aplicaciones que no requieran ni voz ni el Face, sino que detecte el momento en el que tú estás de tu vida, ¿no? Sea geográfico, sea a nivel económico. Y todas estas aplicaciones pues tienen un gran impacto dentro de la industria. Dentro de la inteligencia artificial hay muchas aplicaciones que ahorita requieren de esa estructuración nueva de la información y de una visión nueva. Volviendo a qué tan importante es contratar los científicos de datos. En un ejercicio práctico, nosotros estuvimos analizando transacciones financieras. Sé que es un tema pues, que no involucra a la industria de seguros, pero dentro de eso estamos hablando de masas, ¿no? Y las masas se comportan de una manera muy similar. En esa manera similar, nosotros construimos la inteligencia artificial como seres humanos para que analice de una manera natural los procesos. Y la escalabilidad depende de qué tan versátil yo sea. Jack Ma tiene muy claro de que la nube es fundamental. Lo que no esté en la nube en los próximos años va a ser algo que va a carecer de escalabilidad. Y ahorita todos estamos buscando que los procesos sean escalables. Una app, un sistema de monitoreo de accidentes por cámara y adicionalmente pues lo que se venga, ¿no? Todos tenemos que estar preparados para estos procesos. En Dile estamos haciendo varios trabajos, no he hablado mucho de Dile y la idea no es eso. Nosotros tenemos en la página web, si ustedes buscan en Google, tenemos y tipean Dile, pues va a aparecer un reggaetón, no es lo que nosotros queremos proyectar, pero en la página tenemos unos casos de éxito muy interesantes que yo sé que a ustedes les va a llamar la atención de cómo se aborda un problema de la ciencia de los datos. Cuando trabajamos con Machine Learning es muy importante comenzar desde la raíz de los problemas, ¿no? Y creo que la raíz de los problemas que ahorita tenemos en esta transformación digital para las industrias es adaptarnos a esa transformación del legacy. ¿Cómo va a ser la institución más grande, la aseguradora más grande del mundo en el 2030? Pues yo creo que aquí todos estamos para ser parte de ese proceso en cada uno de nuestros trabajos. Sin embargo, pues esa institución más grande va a tener estas tecnologías de las que he hablado y muchas más. Es imposible no estar a la par de, estar en este entorno y no estar pensando en que sería interesante contratar ya un criptógrafo cuántico para la compañía, ¿cierto? Si quiero resolver un problema de fraude. Ahorita lo puedo resolver y creo que hemos visto muchos casos exitosos acá de cómo detectar un fraude con las herramientas de ciberseguridad, pero hay que ir siempre una milla más adelante. Lo que me ha enseñado el emprendimiento, este es uno de varios emprendimientos que he hecho, es que uno siempre tiene que estar observando al futuro y no solamente observar, sino que empezar a experimentar.
Creo que de las presentaciones que hemos visto también, el error es increíblemente provechoso. La verdad es que creo que lo que nos ha llevado a trabajar con clientes grandes desde cero es que nosotros cometemos los errores muy rápidamente y no hay que tenerle miedo a los errores. Yo creo que si contratamos a la persona que no es, pues simplemente iteramos y vamos hacia otro camino. Eso tiene que ocurrir muy rápidamente porque Colombia está un poco aislada todavía de lo que está pasando en el mundo a nivel práctico. Tenemos a Google, pero no es suficiente. Requerimos de preparar también a esas personas que están en la organización para que puedan ahondar en estos procesos mucho más y ser más exitosos. Así que muchas gracias por el espacio y ojalá que todos lleguemos a Seguros 4.0, que es a donde va todo. Gracias.